Bien, pues continuaré explicando por qué no le quebraron los huesos a Jesús, por qué no le llevaron a cabo el crurifragio y por qué la muerte y la resurrección de él representan el centro temático de toda la Biblia, el núcleo de, así como el hueso del aguacate, ¿no? O el hueso del chabacano. Bien, voy a leer lo que dice Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 13 al 15. Y bueno, aquí nos dice algunas pistas el apóstol Pablo en Romanos 5, 13 al 15. Menciona así: antes de promulgarse la ley o la Torá de Moisés, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura del que había de venir. O sea, Adán, el de Adán y Eva, el del jardín de Edén, representa un modelo a escala de Jesús, pero en sentido antitético, es decir, todo lo contrario. Dice Pablo, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Entonces, bueno, aquí está comparando Pablo a Adán con Jesús, ¿no? Entonces, Adán tomó el fruto con la mano, pues Jesús fue clavado de las manos, ¿no? Adán caminó para tomar el fruto caminó con sus pies, el fruto prohibido. Jesús fue clavado en los pies. A Adán le supo delicioso el fruto prohibido. A Jesús, cuando estaba en la cruz, pues se le colocó eh, una una esponja con hiel y vinagre, ¿no? Porque le supo amargo. Mientras que a Adán le supo dulce, a Jesús le supo amargo, ¿no? Y Adán tomó del fruto prohibido del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, y Jesús fue clavado en un árbol. Porque ya dije que la palabra griega para describir el madero de tormentos es stauros, que significa estaca, y xilon, que significa madero o leño. Entonces aquí hay una antítesis, ¿no? Entonces, gracias a la transgresión de Adán, empezó a entrar la vejez, la muerte, el hambre, las guerras, las hambrunas, todos los males de este mundo. Y gracias a la desobediencia, al un solo acto de desobediencia de Adán, entró eso al mundo. Pero gracias al un solo acto de obediencia del Mesías, de Jesús, entonces la humanidad es rescatada, ¿no? Entonces, para que se elimine la vejez, las hambrunas, las pestes, las enfermedades y finalmente la muerte. Entonces, lo que está diciendo lo que está diciendo Pablo es que hay un paralelismo antitético o una antítesis entre Adán y Jesús. Entonces Adán nos introduce al hoyo, Jesús nos saca del hoyo, ¿sí? Así como en Adán, o por medio de Adán, fuimos condenados todos los seres humanos, a través de Jesús, si ejercemos fe en su sangre derramada, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, podemos llegar a ser salvos, ¿sí? En fin, entonces hay un paralelismo antitético. Entonces, si Adán era un hombre perfecto en el Edén, Jesús también era un hombre perfecto, y por eso sus huesos no debían ser quebrados, ¿no? Porque era un sacrificio completo a Dios. La carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 9, menciona algo referente también a esto. Hebreos 2, 9 explica lo siguiente, aquí en la Nueva Versión Internacional:
Dice, sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio para todos. Entonces Jesús primero fue humillado, después fue ensalzado. El que se ensalce será humillado, pero el que se humille será ensalzado, dice Mateo 23:12, palabras mismas de Jesús. Entonces, gracias a esa humillación de Jesús, el sufrimiento, dice, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Así como la muerte de Adán resulta en problemas para todos, la muerte del último Adán, que es Jesús, resulta en beneficios para todos. El cordero sacrificado en la Pascua representó en pequeño o a escala este cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo un sacrificio perfecto hace posible el regreso, el retorno al paraíso perdido, y también hace posible que la creación se convierta en una nueva creación. Por eso Jesús es el Cordero de Dios. Y vuelvo al esquema del gran quiasmo de la Biblia, ¿no? Y vas a ver aquí en el gran quiasmo bíblico, lo voy a explicar de nuevo. Aquí está. Ok, vamos a ver este. El paraíso se pierde, pero acá el paraíso se restaura, la nueva Jerusalén. Aquí viene la degeneración porque entran a la humanidad hambrunas, enfermedades, pestes, vejez, la muerte, ¿no? Todos los problemas en los que estamos ahora inmersos. Y acá en la regeneración todos esos problemas son eliminados, ¿sí? La hambruna, las enfermedades, las pestes, todos los males en que estamos nosotros, en los cuales fuimos como arrojados al mundo, como decía Heidegger en Ser y el Tiempo, todo eso va a ser eliminado, todo eso va a ser restablecido, reparado, como dicen todas las profecías bíblicas. Pero esto solamente se logra gracias al sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús, el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, lo repito, de aquí a acá es muerte, degeneración y no hay esperanza. Pero gracias a la cruz de Cristo, los papeles se invierten. Se abre la bisagra y a partir de la resurrección de Cristo empieza el proceso de regeneración. Todo lo que aquí perdimos gracias a la transgresión de Adán, aquí lo volvemos a recuperar gracias a la obediencia y el amor de Jesús, ¿sí? Básicamente, en eso está basado, ese es el tema central de toda la Biblia. Es la estructura literaria de toda la Biblia y, como podrás observar, está representada mediante números. El número 7, el 3, el 10, el 12, ¿sí? Entonces ya vimos aquí por qué no le quebraron los huesos a Jesús, y es el centro. Esta es la Biblia in nuce, es decir, en una cáscara de nuez. Es el clímax, es la cruz de Cristo, más específicamente su pasión, muerte, resurrección y ascensión. Este es el ombligo, el epicentro de toda la X. Como ya dije, el hueso del aguacate. La escritora Dorothy Jones explicó lo siguiente en este libro que se llama Cómo entender la Biblia, métodos de estudio bíblico, de la Global University. Ella dijo, el clímax o gradación implica llegar al punto crítico de una historia o narrativa, el punto más elevado de interés. El autor bíblico pasa de un simple punto de interés hasta llegar a otro más elevado y finalmente al punto más elevado de interés e importancia. Eso se llama gradación o gradatio, va escalonando los niveles de importancia, va increciendo. Luego hay un corto periodo ya casi al final cuando todas las cosas se combinan, la atención es liberada y el lector ve cómo se produce todo, más el clímax es ese punto crítico. Entonces la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús es el clímax, el punto crítico.
Desde la creación y el paraíso perdido, todo asciende hacia la cruz de Cristo, y a partir de su resurrección, todo empieza a descender otra vez hasta el paraíso restaurado y la nueva creación. Básicamente esa es la estructura literaria, simétrica y recursiva de la Biblia. Bien. Entonces el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esa sangre que se ponía en los dinteles, en las jambas, en el travesaño, en los postes de la puerta de cada hogar, representaba la sangre del Mesías que nos salva de la muerte, ¿no? De la muerte. Y aquí tenemos el día de expiación, ¿sí? El Yom HaKippurim, que precisamente el día de expiación, el libro de Levítico, donde se describe este día de expiación, también representa un quiasmo, así como el libro de Apocalipsis, así como el Evangelio de Juan, así como toda la Biblia. Y en el centro de este quiasmo del libro de Levítico se encuentra precisamente un modelo a escala de el sacrificio del Mesías, del macho cabrío o del chivo expiatorio. Aquí dice el libro de Levítico capítulo 16, puedes leer después todo el capítulo 16 de Levítico, y dice lo siguiente. Levítico 16 dice el versículo 14, dice: después tomará un poco de... Bueno, te voy a leer desde antes, desde el 11. El día de expiación, la palabra expiación es muy sencilla de entender. Supongamos que esta es una falta, ¿no? Un pecado, un error voluntario nuestro o involuntario. Y entonces Dios no lo puede ver porque sus ojos son santos. Entonces Dios tiene que cubrirlo momentáneamente para que no merezcamos la muerte. Porque como Dios es santo, ahí entraría el castigo divino, que sería la muerte, ¿no? La pena capital por haber cometido un error, ya sea voluntario o involuntario, porque Dios es santo, ya lo mencioné. Entonces lo que tiene que hacer Dios es cubrirlo momentáneamente, ¿sí? A ese cubrir, vamos a decir, Dios como que no lo ve. Misericordiosamente, de manera amorosa, hace que no lo ve. Pero este cubrirlo se llama expiación, expiarlo. Y también se llama purgarlo, sacarlo fuera del campamento y que se lo lleve un chivo expiatorio. Entonces, todo el pecado del pueblo de Israel caía sobre un chivito expiatorio, y ese chivito lo tenían que sacar afuera del templo, incluso afuera de Jerusalén, y se llevaba los pecados de todo el pueblo. Entonces ahora, vamos a decir, los pecados del pueblo quedaban temporalmente limpios. Esto se llevaba a cabo cada año. Por eso le llamaba Yom HaKippurim, o día de expiación, día de la cobertura. Kippurim significa cobertura, algo que cubre. Entonces el día de la expiación, el Yom HaKippurim, el sumo sacerdote, como se demuestra aquí, tomaba la sangre de ese cordero que llevaban afuera y derramaba 7 gotas delante del propiciatorio del arca del pacto, ¿sí? Se le denominaba propiciatorio del arca de la alianza porque hacía más propicia la relación del pueblo de Israel con Yahvé, porque estaba ahora ya expiado el pecado. Pero las gotas que se derramaban eran 7, porque el 7 simboliza es un número de perfección. Entonces voy a leer lo que dice Levítico 16. De la comunidad de los israelitas, Aarón tomará 2 machos cabríos para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Después de que haya ofrecido el novillo del sacrificio expiatorio como propiciación por él y por su familia, tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante Yahvé, a la entrada de la tienda de reunión o del tabernáculo. Entonces Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, uno para Yahvé y otro para soltarlo en el desierto. Aarón ofrecerá como sacrificio expiatorio el macho cabrío que le tocó al Señor, pero presentará vivo ante Yahvé como propiciación el macho cabrío que soltará en el desierto, es decir, lo enviará a Azazel. Aarón presentará el novillo para su propio sacrificio expiatorio y hará propiciación por él y por su familia. Degollará al novillo,
para su propio sacrificio expiatorio. Luego tomará del altar que está ante Yahvé un incensario lleno de brasas, junto con 2 puñados llenos de incienso aromático en polvo, y los llevará tras la cortina. Colocará entonces el incienso sobre el fuego, en presencia de Yahvé, para que la nube de incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del pacto. De esta manera Aarón no morirá. Después tomará un poco de la sangre del novillo y lo rociará con su dedo al costado oriental del propiciatorio, lo rociará delante del propiciatorio. ¿Cuántas veces? 7 veces. 7 veces. Y dice el versículo 19, más adelante, así con el dedo rociará. Dice, Aarón saldrá luego para hacer propiciación por el altar que está delante del Señor, tomará sangre del novillo y del macho cabrío, y lo untará sobre cada uno de los cuernos del altar, y con el dedo rociará con sangre el altar 7 veces. Así lo santificará y lo purificará de las impurezas de los israelitas. ¿Por qué Aarón tenía que llenar todo el recinto de incienso? Dice ahí el libro de Levítico, para que no muera. ¿Qué significa eso? Bueno, el incienso en la Biblia significa la oración. Entonces, solamente un día del año, que era el 10 de Tisri, el Yom HaKippurim, o el día de expiación, podía entrar el sumo sacerdote al Sancta Sanctorum o Santísimo, delante del Arca de la Alianza, que tenía la cubierta de propiciatorio y los 2 querubines de oro, y arriba se aparecía la presencia de Dios, la Shekinah. Y entonces, para que no muriera, tenía que llenar el recinto de incienso. El incienso es una cosa que al quemarse huele muy bonito y simboliza las oraciones de las personas justas, entonces le agrada a Dios. Entonces, en otras palabras, el sumo sacerdote, como es pecador, y su familia y el pueblo de Israel también, tenían que orar a Dios mucho en esos momentos, para que Dios no lo aniquilara por su pecado, ¿no? Entonces, esa oración profunda y de olor grato a Dios era simbolizada por el incienso, ¿sí? Entonces, indicaba entonces las 7 gotas derramadas, una expiación completa, la completitud, ¿sí? Y en la carta a los Hebreos se dice que después de que Jesucristo murió, resucitó y después ascendió a los cielos, cuando ya estuvo allá en el cielo, presentó delante de su Padre el valor de su sacrificio humano completo y santo, y es como si Jesús ya en sentido real hubiera, vamos a decir, presentado las 7 gotas de su sacrificio en la cruz ante el Padre Celestial, y con oración, porque el sumo sacerdote es un modelo a escala de Jesús. El Arca de la Alianza es un modelo a escala del trono celestial de Dios, que está sentado sobre los querubines, como dicen otros pasajes de la Biblia. Entonces Jesús presenta su sacrificio humano perfecto, el valor de su sacrificio humano perfecto ante Yahvé, su Padre, y esas 7 gotas representaban el sacrificio perfecto del Mesías. Aquí está, según cierto escriturista, cierto erudito, el quiasmo del libro de Levítico. ¿Sí? El libro de Levítico, los primeros 7 capítulos hablan del ritual, al igual que los últimos, del 23 al 27. Luego hablan del sacerdocio, que del capítulo 8 al 10 y luego del 21 al 22. Habla de pureza, del 11 al 15, del 17 al 20, y finalmente el día de expiación, que es el capítulo 16. Por eso te invito a que leas el capítulo 16 de Levítico. Y este otro escriturista, este otro comentarista de la Biblia, también menciona sacrificios, palabras finales, sacerdocio santo, el pueblo de Israel santo, y el día de la expiación en el centro. Entonces, este es el esquema de toda la Biblia. Básicamente es la estructura literaria del libro de Juan, del libro de Levítico, del libro de Apocalipsis y de la Biblia en conjunto, y de muchos otros libros, de la carta a Filemón, de la carta a los Gálatas, ¿sí?, de la carta a los Romanos. Y entender el quiasmo de la carta a los Romanos es muy interesante también.
el cantar de los cantares es un maravilloso quiasmo. Muchos salmos a nivel individual están estructurados literariamente a través de quiasmos. La vida de José, el soñador en Egipto, ¿sí? Muchísimos pasajes bíblicos en el libro de Éxodo, Levítico, Números y sobre todo en Deuteronomio han sido estructurados mediante quiasmos, ¿sí? Y bueno, el libro de Esther también es un quiasmo, la estructura literaria del libro de Job, porque Job comienza con su paraíso perdido y termina con su paraíso restaurado. Y en el centro hay una tragedia que es el sufrimiento de Job. Y el libro de Esther empieza con un ensalzamiento y una humillación de Amán y con una humillación y un ensalzamiento de Mardoqueo. Así como la Biblia, Amán representaría a Satanás y Mardoqueo representaría a Jesús, porque el diablo empieza siendo ensalzado y después termina siendo humillado, y Jesús comienza siendo humillado y termina siendo ensalzado. Otra vez la X, ¿no? Es la estructura literaria de la Biblia. Entonces, esto es básicamente el centro del gran quiasmo bíblico, la redención, la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Ahora, en la siguiente cápsula, te voy a hablar de los 7 sellos y de otros conjuntos de 7 que menciona la Biblia. No te la pierdas, porque va a estar muy interesante, ¿vale? No te la pierdas.